Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Aumentan los casos de COVID-19 en Europa, desbordando los sistemas de salud. El número de casos y muertes por COVID-19 sigue aumentando en toda Europa. Rumanía registró 330 muertes por COVID-19, 303 no estaban vacunados y 28 sí. Los pacientes vacunados fallecidos tenían entre 48 y 90 años y presentaban enfermedades preexistentes. Letonia ha anunciado que su sistema de salud está en estado de emergencia. Ahora las instituciones médicas podrán recurrir a llamar a los trabajadores de la salud que estén de baja. Los pacientes con otro tipo de asistencia sanitaria programada serán contactados por un médico e informados del retraso de los servicios. Rusia ha registrado 27.550 nuevas infecciones confirmadas por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone el mayor aumento en el número de infecciones desde el 31 de diciembre. Según el Centro de Crisis, la letalidad provisional de la enfermedad ha aumentado hasta el nivel del 2.78%. El Instituto Finlandés de Salud y Bienestar ha recomendado que la vacuna Moderna no se administre a los hombres de 30 años o menos. El director de Seguridad Sanitaria del instituto, Mika Salminen, dijo que los hombres más jóvenes tenían un riesgo ligeramente mayor de desarrollar una inflamación del músculo cardíaco a causa de la vacuna. Para abordar esta situación saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? Bueno, vamos de atrás para adelante. No es únicamente el gobierno finlandés el que desaconsejó la vacuna para menores de 30 años por cuestión de miocarditis y pericarditis. Sí hay, no reportado por la prensa, pero sí en medios sociales, el hecho cumplido de que tenemos un incremento muy significativo en estos dos fenómenos que son cardiovasculares de miocarditis y pericarditis, no únicamente en Europa, sino también en Estados Unidos, y generalmente ligado a la vacuna, aunque no confesado de esa manera. Ahora bien, cuando nos vamos un poquito más atrás y vemos las tasas de contagio, hay que recordar que la CDC de los Estados Unidos recomendó que a partir de diciembre se cancele ya la prueba de positividad PCR para el COVID, puesto que no sabe distinguir entre el COVID y cualquier otro betacoronavirus, que es básicamente la cepa que provoca la gripa. En otras palabras, estamos hablando de que ahora que viene el invierno, pues obviamente los casos de gripa se incrementan en las altas latitudes europeas, y si uno aplica pruebas PCR que no distinguen entre una gripa y el COVID, pues obviamente que se van a disparar los casos de positividad. Se les está aconsejando a todas las agencias de salud que diseñen nuevos protocolos de prueba de positividad, puesto que la PCR va a ser descartada por la CDC y por lo tanto por la OMS a partir de enero. Bien, por otro lado hay que entender que Europa es una de las regiones, el continente con más altas tasas de vacunación. Entonces, el hecho de que en este momento tengamos, como lo muestra la lámina 1, tengamos el índice de contagios más altos en Europa, obviamente muy por debajo de Israel y de Estados Unidos, sin embargo en tercer lugar, y que tengamos a la India, Japón, Bolivia y México con índices de contagio mucho más bajos, como vemos en un detalle de la lámina 2, aquí se presenta, en donde básicamente lo que estamos teniendo como un mínimo común denominador es que en esos países que están en la parte baja, en todos ellos se han aplicado protocolos profilácticos de ivermectina. La India lo hizo en el mes de agosto, México lo hizo en el mes de noviembre, diciembre, a partir de la Ciudad de México. Japón lo hizo a partir de este año, del mes de julio, y en todos ellos los casos de positividad se abatieron dramáticamente. Mira, básicamente no está en los medios masivos de comunicación, pero sí ha sido extensamente reportado, como lo vemos en la lámina 3,
en donde es innegable el milagro de la ivermectina en el estado más grande de la India, de 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh, en donde se aplicó el protocolo de profiláctico de ivermectina y básicamente se abatió a lo que estadísticamente se puede decir cero. En otras palabras, tuvo un éxito brutal esta aplicación. En la lámina 4 la vamos a leer por si no hay detalle en la televisión. Dice, a finales del 2020, Uttar Pradesh, que distribuyó ivermectina gratuita para la atención domiciliaria, tenía la segunda tasa de mortalidad más baja de la India, con 0.26 por cada 100,000 habitantes en diciembre. Solo el estado de Bihar, con 128 millones de habitantes, fue más bajo y también recomendaba la ivermectina. Hay que recordar que también en la India hay una campaña de vacunación. El sistema de salud hindú desarrolló su propia vacuna, sin embargo, no canceló, no hizo exclusionario el uso profiláctico de la vacuna. En otras palabras, lo que estamos viviendo en este momento de crisis, de incremento de casos por COVID, tiene dos fuentes. Por un lado, los falsos positivos, que siguen siendo un problema de las PCR, y por otro lado, efectivamente, el hecho de que están entrando a otoño y se incrementan los casos de gripas normales que se encuentran básicamente desde el punto de vista estadístico empujados hacia la categoría COVID, puesto que la prueba PCR no sabe distinguir entre las dos. Sin embargo, esta crisis de salud se va a incrementar. Hay que recordar que el invierno europeo es crudo y que efectivamente el número de gripas aumenta muchísimo, aunque no quede reflejado en las estadísticas porque son atribuidas a COVID. Así que a partir de ya tenemos que abrir una pestaña de seguimiento muy importante para ver cuál es el resultado final allá para el mes de abril de lo que es la campaña de vacunación masiva más exitosa, que es la de Europa, cuando la comparamos con cualquier otro continente. O sea, Europa es el continente que lleva el mayor porcentaje de población completamente vacunada, con la pauta completa. Sin embargo, estamos viendo que también ha habido un aumento de casos de la enfermedad. ¿Por qué, Carlos? ¿Cuál es el efecto que tiene la vacuna? Pues bueno, hemos escuchado que hay muchísimas personas que dicen, bueno, ¿para qué me voy a poner la vacuna si de todos modos me contagio y demás? A diferencia de otras vacunas que a lo largo de la historia se le han aplicado, pues bueno, a la humanidad, como son, por ejemplo, para la polio, para la varicela, sarampión y otras enfermedades. ¿Qué tiene específicamente esta vacuna? O sea, por ejemplo, con la de sarampión, de todos modos, efectivamente nos contagiamos. Pero ¿cuál es la diferencia de estas vacunas a las otras, Carlos? Bueno, ya con la experiencia acumulada a lo largo de este año, lo que sí podemos decir con claridad, porque lo dice la misma fabricante Pfizer, es que la efectividad de prevención del contagio, por ejemplo, de Pfizer, baja del 98% que anunciaron inicialmente a un 60 o 40%. En otras palabras, en el tiempo se desliza la efectividad de prevención de una manera dramática. De hecho, por ejemplo, en el caso israelita, que podemos analizar en la lámina número 4, lo que podemos ver, número 2, lo que podemos ver es que Israel tiene el número de positividad más alto, precisamente porque, y hablan de que la mayor parte de esos positivos son no vacunados, porque los criterios de Pfizer indican que si nada más te has puesto 2 vacunas sin el refuerzo, o si te has puesto el refuerzo y sales positivo 15 días antes de que se cumpla lo que se llama el refuerzo, entonces se te categoriza como no vacunado. En otras palabras, no importa que hayas recibido 3 vacunas, si te da COVID dentro de los 15 días posteriores a la tercera vacuna, todavía eres considerado como una persona no vacunada. Entonces, obviamente, esto sesga muchísimo las estadísticas en general. Mira, el tema de los estudios de largo plazo es la gran controversia
en todo el tema de vacunas, puesto que obviamente los únicos resultados que teníamos cuando se empezó a aplicar eran resultados de muy corto plazo. Ahora estamos viendo ya el mediano plazo y el 2022 va a ser cuando estadísticamente podamos analizar cuáles fueron los resultados del largo plazo de las vacunas. Pero por lo pronto, Europa nos da un ejemplo claro de que hay que cambiar la política, sobre todo de aplicación de pruebas de positividad, puesto que estas ya son consideradas obsoletas a partir del 1 de enero. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué están utilizando en Europa para tratar a las personas con COVID? Allá definitivamente no se ha utilizado la ivermectina. No, mira, es mucho más fácil conseguir cualquier droga ilegal, desde hashish, heroína o crack o cristal, que ivermectina, por ejemplo, en Francia. Un médico francés que recetó ivermectina fue arrestado y está en proceso en donde va a perder su licencia médica y probablemente tenga que purgar una condena carcelaria de 2 años. En Europa está satanizada la utilización de cualquier medicamento profiláctico en frente del COVID. Entonces, eso cambia muchísimo en cuanto a la forma en que nosotros estamos viendo de comportamiento del COVID, por ejemplo, en nuestro continente, en América Latina, o en África y en Asia, en donde es mucho más fácil conseguir este medicamento y otros, porque hay una gama bastante amplia de medicamentos profilácticos en contra del COVID. Ahora, en cuanto a los efectos, bueno, se nos terminó el tiempo, Carlos, pero seguiremos platicando la próxima semana de este y otros asuntos. Muchísimas gracias.